correcto, señor magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes con todas las partes procesales presentes. Quien habla, especialista de audiencias de la Corte Superior Nacional, Saria Pamela Choquecagua Jorge. El día de hoy tiene lugar la continuación de audiencia del expediente 141-2017, incidente 79, audiencia de variación de comparecencia simple por comparecencia con restricciones, proceso seguido contra los acusados Sergio Rafael Bravo Orellana y Javier Pasco Font Quevedo por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Informa usted, señor magistrado, que respecto a las partes convocadas a participar en la presente audiencia, se encuentra presente por parte del Ministerio Público la doctora Rosalía Maravineira, por parte de la defensa técnica del acusado Sergio Rafael Bravo Orellana, el doctor Pedro Rodolfo Chalco Saldaña, por parte de la defensa técnica de Alberto Javier Pasco Font Quevedo, el doctor David Rosales Melgarejo. Asimismo, de revisado el sistema integral judicial, no se verifican escritos pendientes. El estado de la audiencia, la Fiscalía ya había concluido con oralizar el requerimiento y se corrió traslado a la defensa técnica para que pueda dar respuesta. Bien, solamente para consultarle, doctora, muy buenas tardes. Para que me informe, ¿terminó con todo el requerimiento de los dos acusados? Buenas tardes con todos. Correcto, magistrado. Bien, entonces va a ser la primera intervención. Doctor Chalco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Sí. Doctor Rosales, su primera intervención también va a ser, ¿sí? Sí. Buenas tardes, doctor. Bien. ¿Alguna observación para llevar a cabo la audiencia, doctora? Ninguna. Doctor Chalco. Ninguna. Doctor Rosales. Ninguna, solo, doctor, pedirle la dispensa de la cinta por el día de hoy, doctor. No se preocupe, doctor. Entiendo que hay formalidades en la audiencia, pero yo nunca he llegado al extremo de un formalismo extremo, ¿ya? Eso no se preocupe de esa parte. Bien, vamos a empezar. Va a trabajar el doctor Chalco, entiendo. Sí. Adelante, doctor. Me van a disculpar, lo que sí les voy a pedir que no va a ser posible trabajar, me gustaría, pero lo que pasa es que estoy terminando una audiencia de prisión preventiva que tengo ya pendiente. Así es que si es que se va a diferir, si es que no acabamos, vamos a buscar otra fecha, ¿ya? Por favor. Lo que pasa es que tengo detenidos en carceleta, a eso se debe el motivo, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando lo que se puede. Me va buscando otra fecha de todas maneras, ¿ya? Bien. Doctor Chalco, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, vamos a hablar del problema de la tipicidad y o la falta de imputación necesaria en este caso. La consecuencia práctica es la misma, que no se pueda tener los graves y fundados elementos de convicción que la ley requiere. De manera concreta, esa es la imputación, la foja 214, el requerimiento del Ministerio Público. El verbo rector del tipo penal de colusión es concertar, coludirse. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que nos trae el Ministerio Público? Nos trae una imputación en la cual dice: intervino teniendo conocimiento. Señor juez, ese no es el verbo típico rector, eso no es colusión. Podrá ser, en el peor de los casos, una negociación incompatible. Interesarse en un proceso indebidamente. Eso podríamos transigirlo siempre y cuando nuestra tesis fuera de culpabilidad, la cual no lo es de irresponsabilidad completa. Entonces, desde ese primer punto, tenemos un problema de tipicidad y o falta de la imputación necesaria, que la consecuencia es la misma. No podemos dar por acreditada una imputación que nos falta, que no supera el primer filtro de legalidad. Después, vamos a recordar, el proceso de concesión de la IRSA Sur tramo 2, 3 y 4 fue el mismo. Es decir, Odebrecht, Camargo y Correa participaron en el mismo proceso. Ahora bien, vamos a hacer un razonamiento lógico, vamos a razonar un poco. ¿Es coherente, es razonable desde la óptica criminal pagar doble cuando las modificaciones ya estaban pagadas por Odebrecht? Porque el proceso es el mismo, las bases son las mismas, los plazos son los mismos. Por otra parte, ¿las empresas tienen las mismas necesidades, señor magistrado? Por supuesto que no. No podemos decir en todo caso que ambas empresas se pusieron de acuerdo para pedir lo mismo, porque cada empresa es un mundo, cada sujeto es un mundo. Eso no es razonable. Por otra parte, ¿qué es lo que nos dice el Ministerio Público? Nos dice que un indicio de la concertación de Sergio Bravo, que fue designado estratégicamente por Alejandro Toledo. Bueno, eso no tiene mayor soporte. ¿Por qué? Porque Sergio Bravo era un funcionario público que tenía carrera, tenía trayectoria.
Además, ¿por qué fue designado en ese momento específico como presidente del comité? Por la renuncia del señor Pasco Font. ¿Y la renuncia tiene algo de irregular? Por supuesto que no. Es el libre ejercicio de la profesión y el desarrollo de la personalidad que la Constitución reconoce. Eso se corrobora con la declaración del señor Pasco Font del anexo 3 de nuestros escritos de descargo contra la imputación. Por otra parte, señala también el Ministerio Público que el hecho de que la resolución que nombra a Sergio Bravo haya sido suscrita por Toledo es un indicio, pues nos indica que Toledo estaría interesado, que esto tiene cierta relevancia. Bueno, señor magistrado, las resoluciones supremas son suscritas por el presidente. Es un acto inocuo, es un acto propio de su función, no es relevante. ¿Cuántas resoluciones habrá suscrito? Eso no se puede tener en consideración. Hay que tener en consideración este punto que es muy importante. ¿Por qué? Porque se le imputa a mi cliente que él tuvo el rol de promover, conducir y direccionar. Si nosotros tenemos en consideración el MER, y el MER se basa de dos dispositivos legales, ¿ya? Estos dos dispositivos legales nos indican que quien tenía esa función no era el comité, pues, era el consejo directivo, máximo órgano de proinversión, conformado por los ministros. En ese sentido, no era el ámbito de competencia de Sergio Bravo ni promover, ni conducir, ni direccionar, porque él estaba supeditado a lo que decía el consejo. Después, continuando con esta imputación atípica o con falencias, el Ministerio Público señala que Sergio Bravo tenía conocimiento, pero no acredita dicha información y en el escrito presentado el viernes 4 hacen énfasis en el registro migratorio de mi cliente y añaden que viajó a Brasil en el 2009. Me cuestiono, el 2009 está muy distante del marco temporal de los hechos. La participación de mi cliente o a lo que se debe delimitar es únicamente del 2004 hasta que se firma, 2005, en agosto, las presuntas irregularidades en Palacio, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué relevancia tiene si viajó a Brasil en el 2009? Ninguna. Bueno, sobre este punto tengo que ser muy enfático y voy a ser intransigente en esto de acá. Estas son imputaciones añadidas en la sesión pasada. El Ministerio Público delimitó su imputación en su requerimiento, fojas 214 a la 218. Sin embargo, y allí puso, ¿no? Los indicios o las presuntas irregularidades en las cuales habría incurrido Sergio Bravo son las siguientes. En esa lista de irregularidades no están las que se advierten allí. ¿Cuáles son? Que hubo un plazo muy breve para evaluar las propuestas técnicas, que se le recortó el tiempo a los postores y lo relativo a la partida de transitabilidad, que vuestro despacho le preguntó al Ministerio Público, le pidió precisión acerca de la partida de transitabilidad. Eso de allí no estaba en el requerimiento y por lo tanto no puede ser objeto de debate. Y me baso en tres dispositivos legales, porque esa es una... Antes de ello, Sí. ¿ha agregado cuántas imputaciones? ¿Dos Son eventos? tres. ¿O tres? Tres eventos. Tres, sí, Tres imputaciones, ¿no? sí. Eso no estaba en el requerimiento primigenio. No está en la imputación de Sergio Bravo. Cuando usted se refiere a la imputación de Sergio Bravo, ¿se refiere a qué documento? Al requerimiento. Al Requerimiento, requerimiento. fojas 214 a 218. Ya, estos tres eventos no estaban. No están. ¿Esto lo ha agregado cuándo? En la oralización en la sesión pasada. En la realización. En la sesión Por pasada. escrito tampoco está. No está. No está por oralmente, ¿no? No Así está es. por escrito. En ese sentido, pues es pertinente referirnos al 64, inciso 1 del Código Procesal Penal, que nos indica que el requerimiento debe ser formulado de manera motivada y específica, al 122, inciso 5, motivado y acompañado de los elementos de convicción. ¿Por qué? Motivado y acompañado de los elementos para corroborar lo que está allí. Y al artículo 9, inciso 1 del título preliminar, que es que toda persona tiene derecho a que se le comunique de manera detallada la imputación, y sobre eso debemos debatir, sobre la imputación. En la oralización podemos expandirnos, podemos explayarnos, pero no podemos salirnos de ese marco, porque eso es lo que delimita, entre comillas, o la cancha, por así decirlo, ¿no? También señaló el Ministerio Público, y esto sí está en su requerimiento y todo lo demás también, que se convocó el concurso con estudios incompletos y que eso le es imputable a Sergio Bravo. Bueno, eso no le es imputable. ¿Por qué? Porque el rol funcional, quien es competente para aprobar esto, es el MTC. ¿Y cómo se inicia esto? Por un encargo. ¿Encargo de quién? Del MTC.
Y los estudios ya estaban aprobados cuando le fue encargado esto a Proinversión. Entonces, no se puede hacer responsable a Sergio Bravo de si los estudios fueron defectuosos o no. Ese es el ámbito de competencia del MTC. Por otra parte, se habla de la sesión 86 del Consejo Directivo, ministros, máximo órgano de Proinversión. Se dice que allí participó mi cliente y eso está en la imputación. Bueno, eso es falso. Nosotros lo absolvemos. Eso es falso. Es más, hemos acompañado una pericia grafotécnica, la misma que también hemos acompañado para esas tramos 2 y 3. En la sesión 86, ¿no? Así es. Esa pericia da cuenta de que la firma que el Ministerio Público presume que sería de Sergio Bravo no es tal. Sergio Bravo no estaba presente. Ese hecho, descartado completamente, forma parte de la imputación. Se añade además que el proyecto no contaba con un esquema financiero. Eso es lo que se dice. No contaba con un esquema. Bueno, lo cierto es que sí contaba. Lo que dicen es que era defectuoso y que no tenía ni el PAO ni el PAMO. PAO, pago anual por obra, avance de obra, y el PAMO, pago anual por el mantenimiento de la obra. Bueno, el dispositivo legal, el 06096, no requiere que el análisis financiero cuente con estos valores finales, porque estos son proyectos muy complejos. Entonces, este esquema, este análisis complejo no debe de estar al inicio. Asimismo, si nosotros vamos al anexo 6 de nuestros descargos, encontramos el acta de la sesión 200. Y en el punto 3 se puede advertir... O sea, es falso lo que usted dice. Lo que dice la Fiscalía es inexacto, para inexacto. poner un lenguaje mucho más adecuado. Sí. Es inexacto porque sí contaba con ese esquema financiero. Y la legislación vigente no exigía todo lo que el Ministerio Público... Ya, ¿dónde señala. Está eso? ¿Está en algún documento? En el 06096. En el anexo 45, ¿no? Sí. El anexo... En el acta, el anexo 6, nuestro, en esa acta se aprueba el plan, ¿ya? Y ese plan lo solicita la aprobación otro funcionario. Y ese funcionario acompaña un informe señalando por qué se tiene que aprobar. Ese informe está en el anexo 45 del Ministerio Público. Eso es lo que pide la ley. Eso es lo que pide. No otra cosa. Está en el anexo 10 del Ministerio Público. No se necesita pues algo exhaustivo, algo profundo. Por otra parte, esto es cómo funciona Proinversión. ¿Quién es el máximo órgano? El Consejo Directivo. ¿Y quién lo aprobó finalmente? El Consejo Directivo. Porque eso es lo que dicta la ley. En todo caso, si lo aprobó finalmente el Consejo Directivo, ¿por qué se le hace responsable a Sergio Bravo de eso? Esto es muy interesante porque nos explica un poco cuál ha sido el flujo de las decisiones, cuál ha sido el cronograma también. Primero existe un informe legal por un funcionario, después hay un resumen ejecutivo. Después del informe, después del resumen, se da la sesión y con estos insumos se aprueba. Con esta aprobación se oficia al director ejecutivo y el director ejecutivo va con el consejo. Ese es todo el flujo. Usted puede ver que finalmente esto se aprueba por el consejo en última instancia. No es que se aprobó mágicamente, sorpresivamente. Hay un informe que no ha sido cuestionado. Hay un resumen que no ha sido cuestionado, además. Esto es relevante porque esto es lo que observó la Contraloría en su momento, al momento de la suscripción. Señala que había un impedimento, que no podían participar las empresas que tenían procesos por y contra el Estado. Por y contra el Estado. ¿Qué sucedió? El asesor legal, Miguel Sánchez Moreno, emitió un informe legal. ¿Qué señalaba en ese informe? Que el anexo 4, que indicaba esta prohibición, esta limitación, no era coherente con las bases y no era coherente con la finalidad, con el telos. ¿Por qué? Porque la finalidad de establecer esta prohibición era que no participen empresas que hayan incumplido su rol con el Estado. Entonces, ¿qué tenía que ver si una empresa demandaba al Estado porque era el Estado el que había incumplido? Es así que este informe solicita que se modifique el anexo 4 y que se ponga únicamente demandas o procesos derivados del incumplimiento contractual. Lógicamente, porque si no, sería una restricción irrazonable. Y esto tiene relación con un pedido que hace Queiroz Galbao, que le dice, oye, modifica eso, porque no es razonable que si yo demando al Estado, si yo tengo un lío con el Estado, porque ellos han incumplido conmigo, yo no pueda participar.
Entonces, esto de ahí, como lo hemos señalado, tiene un insumo, el informe legal 46.5, ha sido juntado también, y esto de acá se comunicó en la circular 4, que era pertinente modificarlo porque había una incoherencia entre el anexo 4 y las bases, y que no se correspondía con la finalidad que era que no participen las empresas que habían incumplido, y no que tuvieran procesos cuando era el Estado el que había incumplido. Entonces, todo esto derivó en la circular 20. ¿Qué pasó con la circular 20, que también es cuestionada? En la circular 20 se comunica a los postores que se ha modificado esta restricción. Las circulares son la manera oficial en la cual se comunican los funcionarios con los postores. ¿En algo irregular? No. Y como ya hemos señalado, esto tiene una lógica, tiene una coherencia y tiene un insumo legal que no ha sido cuestionado. Ahora bien, bueno, esto es lo relativo a la ampliación del plazo de concesión, ¿no? Se señaló que primero eran 20 y después eran 25, y como se le han añadido 5 años, hay un interés indebido. En primer lugar, debe de quedar en claro que aquí no hay peajes. En la CIRSA no hay peajes. Tenemos un PAO y un PAMO. Lo único que se va a seguir pagando es el PAMO, es el mantenimiento. Ahora bien, el esquema, ¿cuál es la lógica? El contratista invierte 5 años y recupera su ganancia en 15 años. ¿Qué cosa hace la empresa? ¿Qué cosa busca tu empresario? ¿Recuperé mi ganancia? Me voy. ¿Y qué hace Proinversión? Le dice, no te vas. Te quedas 5 años más acá, solamente te voy a pagar el mantenimiento, no otra cosa. Esto significa un ahorro, porque es lógico. ¿Hacer un concurso es un gasto? Sí. ¿Convocar postores es un gasto? Sí. ¿Y tener que llamar a alguien a que se encargue de eso de ahí otra vez es un gasto? Por supuesto. Y amarrar al postor la mayor cantidad de tiempo posible solamente para dar mantenimiento, y ojo, no hay peajes acá, no tiene nada de irregular. Y el beneficiado es el Estado. Y yo le puedo agregar, es más, que los postores detestaron esta modificación porque los obliga a quedarse 5 años más con todo lo que eso implica. Bueno. ¿Cuál es su planteamiento acá respecto a que supuestamente se ha ampliado el plazo? El plazo sí se amplió, eso es lógico, ¿sí? Pero eso no tiene... que es un indicio de colusión. ¿Qué te dice? Que no es un indicio de colusión porque es beneficioso para el Estado. Ampliar el plazo para usted es beneficioso. Ahora me dice por qué para nosotros. Bajo la lógica que le voy a explicar. En primer orden, en estas vías no hay peaje. No hay peajes, eso 1. 2, el único pago que va a haber es el mantenimiento. ¿Ya? El mantenimiento es un monto mínimo, no tiene nada que ver con el pago por avance de obra, son montos muy distintos. 3, la empresa ya ha recuperado su ganancia. Lo que ellos buscan es irse a otro proyecto. ¿Ya? Sin embargo, el Estado los detiene y le dice, si quieres ganar acá, tienes que quedarte 5 años más. 4, convocar un concurso a todos los postores, mover el aparato estatal, es un gasto. Ese gasto no va a existir durante los próximos 5 años que se ha ampliado la concesión. Entonces, es un ahorro. No caigamos en la lógica perversa de pensar que como hay una ampliación, eso es un detrimento patrimonial para el Estado. Eso no es así. Vamos a la suscripción del contrato que dice que tenía irregularidades. Bueno, debemos de recordar que el comité, y ya lo he dicho varias veces, está sometido al Consejo Directivo. El Consejo Directivo, en el acta de sesión 108, 2 días antes de la suscripción, instruye, emite una decisión en la cual instruye al comité a que continúe con los actos. Entonces tenemos un comité sometido al Consejo. El Consejo, 2 días antes, le dice al comité, continúa con los actos, eso está allí, el anexo 17 de nuestros descargos, acta de sesión 108. Continuando, vayamos al mismo día, 4 de agosto del 2005, el día de la suscripción del contrato. ¿Qué pasó ese día? Llega un escrito de la Contraloría y le dice, no puedes firmar eso, porque está en contra de las restricciones, porque esta empresa tiene procesos con el Estado. Esa lógica ya la expliqué un poco antes.
La lógica era que no participen empresas que habían sido demandadas por incumplir, no empresas que hayan demandado al Estado, que era el caso concreto. Por otra parte, ¿qué hizo el comité? Suspendió y elevó en consulta al Consejo. Ahora bien, ¿tiene algo de irregular que lo eleve al máximo órgano, a los ministros? Por supuesto que no. Ellos finalmente son los decisores y el comité es un cuerpo técnico. ¿Quién toma la decisión? Los decisores. ¿Quién da los insumos? El cuerpo técnico. ¿Y qué hizo además el Consejo? Se asesoró con abogados, solicitó informes legales, en fin. ¿Qué pasó después? El Consejo tomó una decisión y le dijo al comité, continúa con los actos, suscribe eso. Entonces yo me pregunto, ante una instrucción directa, ¿qué puede hacer el comité? ¿Puede desobedecerla para ser demandados por rehusamiento de actos funcionales? Es una instrucción. Eso de ahí es lo que dicen, ¿no? Eso de ahí es lo que nosotros estamos sustentando. ¿Quién tenía la decisión final? El Consejo. Y por eso se les elevó a ellos. Punto. Con eso hemos concluido los graves y fundados elementos de convicción que señalamos que no son tales y que no existen más allá de la tipicidad o la falta de imputación necesaria, ¿no? Ahora bien, vayamos al criterio de la gravedad de la pena. El Ministerio Público ha postulado una pena, pues, excesiva, bastante impactante, ¿no? 22 años, que realmente no tiene un asidero en la legislación, porque en primer lugar está aplicando la legislación del 2021, eso ya lo ha advertido usted. Y cuando le preguntó, ¿y por qué aplica la ley del 2021 si los hechos son del 2004 o 2005? ¿Qué dijo el Ministerio Público? Señaló que sería una suerte de delito continuado o delito de Estado. La colusión no es un delito de Estado. La colusión, e incluso la agravada, en la cual el perjuicio patrimonial es un elemento del tipo, se consuma de manera inmediata con el acto que ha generado el perjuicio y no se mantiene en el tiempo todo lo que dura el perjuicio. Y si hablamos de un hecho del 2005, la ley que se tiene que aplicar es la del 2005. Y la ley del 2005 no hacía la división entre colusión simple y colusión agravada. Tenía un marco punitivo muy amplio, de 3 a 15 años. El Ministerio Público, al no haber aplicado la ley de ese momento, no ha postulado tampoco ninguna circunstancia agravante genérica. Por el contrario, yo sí postulo una circunstancia atenuante genérica, que es la carencia de antecedentes penales de mi cliente Sergio Bravo. Ahora bien, Sergio Bravo tiene 4 sentencias, sí, rehabilitadas. El Ministerio Público la cita, pero son rehabilitadas. La rehabilitación es el perdón de la sociedad. Entonces, no existe. Esta defensa señala que a él se le debería de aplicar en una prognosis 3 años. Si se le aplican 3 años, no concurre, pues, este elemento que se requiere para la variación o para agravar o restringir su libertad. Ahora bien, hablemos de la habitualidad que el Ministerio Público empleó para incrementar el marco punitivo por encima del máximo legal. La habitualidad se introdujo en el 2006, señor magistrado, en el 2006. Los hechos datan del 2004 al 2005. Es más, si nosotros vamos al Código Penal, a la exposición de motivos, hay una parte concreta sobre la habitualidad y reincidencia. ¿Y qué dice el legislador del 91? Dice, hemos eliminado esto porque son posturas retrógradas. Eso dice la exposición de motivos del Código Penal. Entonces, esto no está vigente, no se puede aplicar. Otra muestra es que incluso es 46C. ¿Qué cosa nos muestra el C? Que no estaba originalmente, pues, que se añadió, porque si no sería 48, 49 o 50. Por otra parte, el profesor Prado Saldarriaga, ¿qué nos dice? ¿Cómo debemos entender ese punto de que no se requieren sentencias, que es lo que dice el Ministerio Público? No, el profesor Prado Saldarriaga nos dice que se trata de una forma de reiterancia delictiva que se materializa como una suerte de concurso real de delitos. Concurso real de delitos requiere, pues, de una sentencia para darlo por acreditado. Eso es lo que dice la doctrina. Bueno, vayamos al peligro procesal. Sí. ¿Usted qué dice? Varias cosas. En primer lugar, decimos que la habitualidad entró en vigencia en el 2006. Y los hechos datan del 2004 al 2005. No es aplicable. No se puede aplicar retroactivamente. 2. El Ministerio Público indica que no se requieren de sentencias.
Y nosotros indicamos que, como señala el profesor Prado Saldarriaga, la habitualidad se entiende como una suerte de concurso real. Y para aplicar eso requerimos de un proceso penal y de una sentencia firme. Ya, pero ¿dónde dice que la habitualidad requiere sentencia expresamente, doctor? Eso lo dice. Yo no Prado he dicho que Saldarriaga. no requiere sentencia. Ya. ¿Cuál es Es su un postura? concurso real. Ya, Entonces- su interpretación es esa. Sí. Ya. Entonces, usted dice que la habitualidad supone un concurso real. Y como es un concurso real, exige sentencia. Por supuesto. Ya. Ujú. Ahora bien, el peligro procesal, el peligro de fuga, nosotros sostenemos que no existe, lógicamente, un peligro de fuga, ¿no? Hay que recordar, el Ministerio Público está solicitando no la imposición de restricciones, está solicitando una variación. ¿Qué cosa implica la variación? Que antes teníamos un estado y ahora ha cambiado, existe el peligro y que ese peligro merece ser sometido, merece ser conjurado. Pero la verdad es que no concurre. ¿Por qué? Porque cuando el Ministerio Público en su requerimiento nos señala cuáles son estos elementos que han surgido, solamente enumera elementos vinculados a la apariencia de buen derecho. No enumera elementos que le den a entender que el peligro procesal se ha incrementado o que es distinto al que hubo en su momento cuando ellos señalaron que solamente era pertinente la comparecencia simple. Vamos a referirnos al arraigo domiciliario. Mi cliente tiene 2 domicilios, uno en Surco, otro en La Molina. En el de Surco trabaja, en el de La Molina pernocta con su esposa. El Ministerio Público en su requerimiento señala que además tiene un tercer domicilio. Ese domicilio fue vendido hace años, señor magistrado. Y hemos adjuntado la partida que denota que ha sido vendido. Anexo 1 de nuestro escrito de arraigo. Por lo tanto, no se puede tener en consideración ese domicilio de allí. Arraigo familiar. Sergio Bravo. 4 hijos. ¿Qué nos dice el Ministerio Público? Todos sus hijos son mayores de edad y no dependen del padre porque son completamente independientes, porque son mayores de edad. Bueno, eso de plano es inexacto. Los hijos, así sean mayores de edad, siguen dependiendo del padre. Y el padre no va a dejar de proveer a los hijos porque cumplen 18 años. Más aún, vemos los domicilios de los hijos, las direcciones. ¿Dónde viven? En la casa de La Molina. Salvo el último hijo, que es de otro compromiso, ¿no? Los DNIs todos coinciden, la dirección de La Molina, en la que pernocta con su esposa, se vive en común con su esposa, que es el objetivo del matrimonio según el Código Civil. El otro hijo vive en Lima, también no está en otra parte del país, vive en Lima, arraigo familiar. Recibos, el inmueble, en el mismo sentido, la casa de Surco, recibos, ahí está. Conclusiones. No posee un domicilio desconocido, por el contrario, es un domicilio conocido. El hecho de que tenga 2 domicilios no lo convierte pues, en una falta de arraigos, es lógico. La casa, ese tercer domicilio fue vendido, se ha adjuntado a la partida, no tiene mayor injerencia además. Bueno, este hecho de acá, concreto, dicen que como los hijos son mayores, no dependen del padre. Bueno, eso no es cierto. Pues. Los hijos tienen el privilegio de estudiar en el extranjero. Estudiar en el extranero deviene en un gasto muy grande. Un gasto muy grande que no puede ser asumido por los hijos y dependen del padre. Y nosotros hemos adjuntado, y está ahí, las constancias de pago. Los hijos no pueden pagar esos montos. Eso lo hace el padre, con todo el amor y el afecto que lo hace un padre. Ahí está. Incluso se le descuenta de la boleta de esa para el otro hijo, el menor. Se le descuenta mensualmente. ¿Qué pasa si Sergio Bravo fuga? Si deja de trabajar, se le va a dejar de descontar. Si se le deja de descontar, el hijo no recibe alimentos, deja de mantenerlo, lo pone en peligro el arraigo familiar. De ahí se origina el descuento. Por el último. Sí. Y aquí están las constancias de pago, ¿no? Que hace como un buen padre. ¿Qué cosa es lo que nos dice la Corte Suprema? No debemos de tener en cuenta si los hijos son mayores o no. ¿Qué cosa es lo relevante? La estabilidad y sus vínculos es lo relevante y eso es lo que hemos acreditado. Arraigo familiar, lo tenemos claro. Arraigo laboral. El Ministerio Público, cuando desarrolla su requerimiento el arraigo laboral, dice brevemente que pues, un arraigo laboral y luego
utiliza ese arraigo para decir que como Sergio Bravo tiene ingresos, podría ahorrar, y como puede ahorrar, tiene capacidad económica, y como tiene capacidad económica, puede fugar. Bueno, eso es una especulación, no aplicable a cualquier persona realmente. Veamos en realidad quién es Sergio Bravo. Bueno, es el arraigo laboral de calidad. Profesor en ESAN, eso fue del 2020, ahora ya debe tener 33 años enseñando en ESAN. Director del Instituto de Finanzas y Regulación de ESAN desde el 2004, la fundación hasta el día de hoy. Producción académica, es un académico. Producción literaria, además, técnica. Bueno, esas son las facilidades que señala el Ministerio Público para abandonar el país, ¿no? Lo cierto es que si él abandona el país, como ya he explicado, deja de trabajar y él es el sostén de la familia e hijos que además dependen económicamente de él. Por otra parte, ¿es razonable sustentar el peligro de fuga en la capacidad económica? Por supuesto que no. De ninguna manera. Esto ha sido reconocido por la primera Sala Penal de Apelaciones. Sustentar el peligro de fuga solo en la capacidad y el poder económico no es un indicador y resulta discriminatorio y hasta temerario, estigmatizante. Arraigo social. No hay facilidades para abandonar el país. Ahora bien, ¿por qué Sergio Bravo viaja? Si lo hiciera por placer, está bien, pero él tiene motivos para viajar. ¿Por qué? Porque viajaba, ¿sí? Porque él ha tenido contratos para asesorar a gobiernos extranjeros. Contratos que se han adjuntado también. Ahí están los anexos. Viajaba para asesorar a gobiernos extranjeros. Ahí están los viajes. Se condicen con las fechas de los viajes. No son concluyentes los muchos o pocos viajes que puede hacer. No va a fugar, eso es lo que hemos señalado. No hay facilidades para abandonar el país. Además, tiene una condición médica, la diabetes. La diabetes lo somete a una medicación constante. Hemos adjuntado la historia clínica, además. Y a manera de referencia hemos señalado cuál es el costo de su medicación en otros países. La medicación en Perú, genérica, tenemos cierta libertad acá, relativamente económico. Si se fuga a Estados Unidos, la cuestión cambia diametralmente, ¿no? Pagar por mes $700 es bastante para mantener una diabetes. Eso es un desincentivo que puede existir. En el mismo sentido, él necesita de un tratamiento y un control mensual para la diabetes. No puede dejarlo pasar. No tiene libre disposición para hacer y deshacer y viajar y desentenderse de su condición médica. Esto es importante. ¿Cuál es el comportamiento de mi cliente? Él había planeado un viaje, quería tomarse unas vacaciones. Entonces, cuando nos notifican que teníamos una fecha próxima para esta audiencia, ¿qué hizo? Es más, ya estaba comprado el pasaje de avión. Eso está ahí en el PPT. ¿Qué hizo? Lo canceló y la aerolínea le dio la posibilidad de reprogramarlo previo pago de una penalidad. ¿Tenía un viaje para octubre? Sí. ¿Y qué dijo? Prefiero no viajar porque quiero someterme a este proceso. Y ahí está la evidencia, ahí está la muestra. Él es Sergio Bravo. Compra un pasaje, tiene vacaciones y las cancela por estar sometido a este proceso. Cuando hablan del peligro de obstaculización, dice que como conoce a los demás investigados o procesados, puede influenciar en ellos. Señor juez, esto no tiene ninguna base. Es una simple inferencia y debe detenerse como eso. Punto. Y eso no es lo que exige la ley ni los estándares en los que nos encontramos. Ahora bien, estas son las restricciones que está solicitando el Ministerio Público. Yo sostengo que debería de quedarse en una comparecencia simple. ¿Por qué? Porque no es necesaria ninguna de estas restricciones. En primer lugar, la restricción de no comunicarse con los coimputados no tiene ninguna razón de ser porque no ha señalado, no ha adjuntado, no ha oralizado ningún elemento que indique que está perturbando la actividad, queriendo influenciar en ellos o algo de esa manera. Ahora bien, no sentarse en la localidad, comparecer y presentarse puntualmente, señor juez, la comparecencia simple, por más que sea simple, ya tiene una restricción legal genérica para todos los procesados. ¿Y cuál es? Si no vas a declarar, si no concurres, se te puede llamar compulsivamente. Esa es la restricción implícita por el simple hecho de estar en un proceso, por más que sea una comparecencia simple. Por otra parte, ¿qué otro apercibimiento tiene? Si tú te vas, si tú te fugas, si tú no vienes, si no declaras, te solicito una restricción.
te solicito restricciones. Y lo cierto es que el Ministerio Público no nos ha traído, una vez que Sergio Bravo no haya declarado, una vez que nos haya presentado, todo lo contrario, le ha venido acá a todas las sesiones. No son necesarias estas restricciones. Y finalmente, la caución de 100.000 soles. Señor juez, eso es desproporcionado. Ya hemos visto todos los gastos que hace para mantener a sus hijos. Y hemos visto también una boleta de pago que él ha tenido. Puede ver ahí usted todos los descuentos que él tiene. Aparte, la manutención, la defensa legal, todos los procesos que él tiene, la enfermedad, no son gratis. No son gratis, señor. Por estas consideraciones, la defensa solicita que se declare infundado el requerimiento del Ministerio Público y se deje a mi cliente en comparecencia simple. Bien, muchas gracias. Doctor Rosales, ¿qué tiempo va a tomar usted? Sí, le preguntaba porque, fiscal, usted ha argumentado por los dos, ¿no? Sí, señor magistrado. Ya. A ver, yo prefiero más bien a votar ahorita la segunda ronda, ¿ya? Voy a dar 10 minutos a cada parte, ¿ya? Para que absuelva solo de Bravo Orellana. Adelante, fiscal. Correcto, señor magistrado. Muchas gracias. En principio, señor magistrado, vamos a delimitar cuáles eran las funciones de los miembros del comité especial. Las funciones propiamente según el elemento, permítame un momento, señor magistrado. Y no hay que confundir a su judicatura cuáles realmente serán las funciones, porque hay una historia para las funciones. Decreto legislativo 674 del 27 de septiembre del 91, artículo 6, inciso 2. Decreto supremo 05996 del 27 de diciembre del 96, artículo 8. Le voy a hacer lectura, señor magistrado. Las funciones eran, artículo 6, promover, programar, regular, dirigir, supervisar, contratar. Le hago referencia a las otras funciones, señor magistrado, que dice que elaboraban los estudios técnicos y económicos, elaboraban el plan de promoción, determinaban el plazo y el cronograma de la licitación. Señor magistrado, según lo que he escuchado la defensa, prácticamente le están echando la culpa al consejo directivo. El consejo directivo va a responder conforme le corresponde por la infracción de deber, como deber de garante. Este Ministerio Público ha postulado, de acuerdo a la tesis fiscal, cuáles eran las funciones de estos miembros del comité dentro del proceso de promoción. Esas eran sus funciones. Los miembros del consejo directivo actualmente están con una investigación 5-2023, Interoceánica Sur, tramo 4, parte 2, y van a responder por su deber de garante. Ahora bien, señor magistrado, si usted me permite, de acuerdo a la información que ha señalado la defensa de Sergio Bravo Orellana, las imputaciones señala de que no habríamos puesto nosotros o que habríamos aumentado, eso es falso, señor magistrado, porque en el requerimiento, señor magistrado, usted va a encontrar la parte fáctica, de una manera circunstancial, donde se va a señalar cuál ha sido la participación, la intervención de cada uno, en este caso de Sergio Bravo Orellana, dentro del proceso de promoción. Lo que yo he sustentado la vez anterior es mi base básica argumentativa, mi base fáctica argumentativa frente a los hechos imputados en cada una de las irregularidades que se ha imputado a Sergio Bravo Orellana, señor magistrado. Dentro de lo que ha argumentado Sergio Bravo Orellana en relación a lo que es la imputación necesaria. El estadio para poder solicitar ello, señor, sería una tutela. En ningún momento lo hizo. Y estamos en la etapa intermedia, señor magistrado. Cada uno de los hechos que para nosotros son hechos concluyentes para señalar de que existe a partir de esos hechos concluyentes el delito de colusión agravada, lo afirmamos y lo vengo sosteniendo, señor magistrado. Ha señalado que en la sesión 86 no participó. Dice que ha presentado una pericia grafotécnica. En ningún momento de la investigación preparatoria en el tramo 4 ha presentado esa pericia. En todo caso, eso va a ser discutido
en el momento correspondiente de la etapa intermedia. Señala también, señor magistrado, respecto que el MTC informó, entregó la información respecto a los estudios técnicos. Bueno, señor magistrado, si partimos desde ese inicio, voy a aclarar y permítame usted, señor magistrado, los estudios de prefactibilidad y factibilidad y el perfil están en la fase de preinversión. En un proceso tenemos fase de preinversión, fase de inversión y posinversión. En la fase de preinversión había un requisito, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Estos estudios, conforme ya lo he señalado con la pericia, no tenían sustento técnico. Eso lo solicitó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como señala. Fue entregado a Proinversión, donde había un equipo técnico. Pero como dije, la función era supervisar y realizar los expedientes técnicos. ¿Pasó por los miembros del comité? Sí. ¿Observaron? No. Sabemos que esos estudios técnicos fueron aprobados administrativamente y fueron la base para poder hacer el plan de promoción. Y justamente en ese proceso de promoción salió la exoneración del SNI, porque jamás iba a tener una viabilidad el proyecto, señor magistrado. Es por eso que se llegaron a hacer todas estas irregularidades con la participación e intervención de los miembros del comité especial, señor magistrado. Dice, la Contraloría General de la República presentó un informe señalando sobre el por y contra, como lo he demostrado con documentos y cada elemento de convicción, señor magistrado. Eso fue para favorecer. Ese favorecimiento, ¿en qué consistió, señor magistrado? Yo señalé la firma del contrato. ¿Pero qué significaba la firma del contrato, señor magistrado? La firma del contrato. Elemento 103 del requerimiento escrito. ¿Cuál era el objeto del contrato, señor magistrado? Construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una obra. Asimismo, también en la cláusula 1.6 señala a qué nos referimos con las definiciones de una construcción, de una conservación. Conservación, actividades efectuadas a partir del inicio de la concesión. Construcción, actividades necesarias para la implementación, puesta en servicio y funcionamiento de la concesión. Mantenimiento, lo que señala que era un pago mínimo. Señor magistrado, este contrato ha sido firmado de una manera perversa. ¿Por qué? Porque lo he demostrado con el perjuicio económico. Ese mantenimiento mínimo que se refiere a la defensa, esa partida de transitabilidad que fue creada, jamás debió ser creada porque no tiene sustento técnico. Esa partida de transitabilidad hizo que en el periodo de construcción de la obra, se pague. ¿A quién? A la concesionaria. Señor magistrado. Entonces no podemos decir que era un pago mínimo, que prácticamente que no se ha pagado nada. Señor magistrado, el proyecto referencial estaba establecido con un monto referencial y finalmente hay un 514% y que se ha demostrado con un perjuicio económico, señor magistrado. Y el plazo, señor magistrado, eso ya es sorprendente para este Ministerio Público desconocer que se beneficie el Estado. Está claramente demostrado que el Estado no se ha beneficiado con esta obra, señor magistrado. Esta obra no solamente ha tenido una ampliación de 5 años, sino ha tenido una ampliación de 25 años automáticamente, es decir, hasta el 2055 se va a tener que pagar por esta obra. La pregunta es, ¿actualmente la obra es beneficiosa? Para nada, señor magistrado. Entonces, la finalidad de esta obra iba a ser de un mantenimiento. Respecto a los arreglos, señor magistrado, permítame señalar, los documentos que ha presentado de los señores, señor magistrado, son fuera de fecha, no son del año 2022, son del año 2019, 2018 de sus hijos. Son documentos en otro idioma que no me acreditaría a mí fehacientemente que realmente se ha hecho. Al 2023, la pregunta es, ¿tiene a cargo sobre sus hijos? Sus hijos son mayores de edad, sus hijos tienen trabajo conocido, son profesionales y se acredita, señor magistrado, permítame un momentito. Señor magistrado, a raíz de los documentos que ha presentado la defensa, nosotros hemos hecho diligentemente, consultado y hemos solicitado información al Ministerio de Trabajo, señor magistrado. Los hijos del señor Sergio Bravo Orellana registran en planillas electrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen capacidad económica para sostenerse. Entonces me va a venir acá a decir que está ahorita a cargo de sus hijos. Esto es una apariencia, señor magistrado. Si usted me permite, lo dejo para que pueda ser evaluado. De igual forma, señor
Sí, señor magistrado, a raíz Por de los favor, para que le documentos. traslade al Por abogado, supuesto, ¿eh? señor magistrado, así el especialista se podría acercar. De igual forma, señor magistrado, el registro migratorio. Este es para el juez y para las partes. De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores, señor magistrado. Hemos tenido la diligencia también, del mismo modo, señor magistrado, hacer la consulta. Sus hijos tienen capacidad económica para salir fuera del país. Y se registra, y también le hago entrega en estos momentos, señor magistrado. Su hija Lisette, su hija Natasia, su hijo Sergio, su hijo Gabriel. Ese es en el caso para Sergio Bravo Orellana, señor magistrado, y que también hago entrega en este momento, señor magistrado, sobre los registros migratorios. Todos sus hijos trabajan. Sí, señor magistrado, se ha demostrado. El último hijo que tiene. El último hijo propiamente registra ingresos y salidas del país, que obviamente... No, le digo del trabajo. No, del caso del menor hijo no. No, el hijo menor no. Hago entrega en este momento, por favor, la especialista, muy amable. Entonces, señor magistrado, lo último que me ha señalado, señor magistrado, y que quiere confundir la defensa, yo en el aspecto oral, señor magistrado, yo no he señalado que en el año 2009 él haya viajado. Efectivamente, yo señalé que ha viajado, pero fue para sustentar el peligrosismo, señor magistrado, porque ¿quiénes están en Brasil? Está Marcos de Moura Wanderley, señor magistrado, están otras personas investigadas del caso Odebrecht también. Entonces, si yo señalé esa capacidad efectivamente económica que tiene el señor Sergio Bravo Orellana a través de sus ingresos y ahorros, tiene facilidad de poder salir del país en cualquier momento y pasar a la clandestinidad, señor magistrado. ¿Y qué queremos nosotros, señor magistrado? Que esté presente durante todo este proceso, señor magistrado. El acuerdo plenario 1/2019, fundamento 45, señala, mientras más avance esta investigación, es posible que se sustraigan de la justicia, señor magistrado. Nosotros queremos asegurar eso. Y, señor magistrado, hemos pasado de una etapa a otra de manera sustancial, señor magistrado. Es por eso que pedimos, bajo el principio de la variabilidad de las medidas de coerción, solicitamos que se pase una comparecencia con restricciones para que el juzgado tenga la competencia de poder tener y sujetar al procesado a esta nueva etapa, señor magistrado. Por mi parte, respecto a Sergio Bravo Orellana, eso sería. Bien. Muchas gracias. Hemos terminado ya con la fiscal, la segunda ronda. Va ahora el doctor Chalco. Prefiero ahí cortar, doctor. Va a tener usted la posibilidad. Voy a señalar otra fecha, ¿ya? Revise bien los documentos porque recién le están trasladando también, ya para que usted también absuelva. Porque me parece poco razonable que ahora le diga absuelva. Exacto. Mínimamente leal, ¿ya? Y defiéndase, ¿ya? Pero eso sí, los datos que ha dado la fiscal, quisiera que me responda. Puntual, Esto sí. de que no son datos actuales, que todos los hijos trabajan, ¿no? ¿Ya? Eso va a ser respondido. Ya, Todo va por a ser eso le respondido. digo, ya, los datos que le ha alcanzado. Sí. Bien. Sí, y todos los demás cuestionamientos, ¿sí? Bien, un momento, por favor.
Septiembre, ¿ya? Doctora, si va a presentar documentación respecto a Pascofón, le agradecería que ahora me lo alcance para que lo vaya revisando. Correcto, señor ¿Cuántos magistrado. documentos va a presentar respecto a Pascofón? ¿Me permite Por favor, doctora, para ir trasladándoselo ya, para no tener el inconveniente en la otra sesión, porque si vamos a ir a argumentos que van a agregarse, para que lo revise y pueda también defenderlo. En el caso del Ministerio de Trabajo, es solamente para Sergio Bravo Orellana, y en el caso de Migraciones, incluye el registro migratorio de la señora madre del acusado. Esa es la última hoja. Ya, por favor, para que le pueda trasladar. ¿Ya? Correcto. Bien. Bien, para que Señor. ya, me dijo. 6 de septiembre, por favor, doctor, ¿algún inconveniente? Por mi parte, ninguna. Doctor, Ninguno. usted, doctor. Disculpe, doctor, no iba a escucharlo. 6 de septiembre, ¿A qué hora, doctor? 2:30 de la tarde. Sí. Bien, cerramos para ese día, ¿ya? Buenas tardes con todos. Buenas tardes.